Ya no te necesitamos aquí, mamá. Es hora de que descanses. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo menor, Rodrigo, me dijo aquella mañana de septiembre del 2023. Palabras que se clavaron en mi pecho como cuchillos de hielo. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento devastador, necesito que entiendan quién soy yo, y qué sacrifiqué para construir todo lo que ellos ahora me estaban quitando. Me llamo Carmen Elena Valdivia. Tengo 62 años, y esta historia comienza en un pequeño pueblo de Guanajuato, México, hace más de 4 décadas. Yo nací en una familia humilde. Mi padre era carpintero, mi madre costurera. Éramos 5 hermanos, y yo era la mayor. Desde pequeña aprendí que en la vida nada se regala, que todo se gana con sudor, con esfuerzo, con sacrificio. A los 19 años me casé con Ernesto Mora, un hombre trabajador que tenía un sueño, abrir su propia panadería. Yo creí en ese sueño. Creí en él. Y juntos, con nuestras manos llenas de harina y nuestros corazones llenos de esperanza, comenzamos Panadería Mora en un local diminuto que apenas cabían 2 personas. Los primeros años fueron brutales. Nos levantábamos a las 3 de la mañana para preparar el pan. Ernesto amasaba, yo horneaba. Luego él salía a repartir mientras yo atendía el mostrador. Dormíamos 4 horas al día. Comíamos lo que sobraba. Pero nunca nos rendimos. Cuando nació nuestro primer hijo, Daniel, yo tenía 22 años. 3 años después llegó Rodrigo. Y 2 años después, nuestra única hija, Fernanda. Criarlos mientras manejábamos la panadería fue el desafío más grande de mi vida. Yo los llevaba al local en canastas cuando eran bebés. Los ponía a dormir en el cuarto trasero mientras yo atendía clientes. Les enseñé a leer entre sacos de harina y bandejas de conchas. Ernesto trabajaba sin descanso. Demasiado. Ahora lo sé. El estrés, las noches sin dormir, la presión de mantener a una familia. Todo eso le pasó factura. Un infarto fulminante se lo llevó cuando apenas tenía 42 años. Yo me quedé viuda a los 38, con 3 hijos adolescentes y una panadería que dependía completamente de nosotros. Muchos pensaron que cerraría. Mis propios hermanos me dijeron que vendiera el negocio, que buscara un empleo más seguro. Pero yo no podía hacer eso. Esa panadería era el sueño de Ernesto. Era nuestro legado. Era lo único que podía dejarles a mis hijos. Así que trabajé más duro que nunca. Contraté a un panadero para que me ayudara con la producción. Amplié el menú. Añadí pasteles de cumpleaños, pan de muerto para noviembre, roscas de Reyes para enero. Poco a poco, Panadería Mora creció. Para cuando Daniel cumplió 25 años, ya teníamos 3 sucursales. Para cuando Rodrigo terminó su carrera de administración, teníamos 7. Y cuando Fernanda se graduó de contadora, éramos una pequeña cadena de 12 panaderías distribuidas por todo el estado de Guanajuato. Yo estaba orgullosa. Inmensamente orgullosa. Todo lo que Ernesto y yo habíamos soñado se estaba haciendo realidad. Y lo mejor de todo era que mis 3 hijos trabajaban conmigo en el negocio familiar. Daniel se encargaba de la producción. Rodrigo manejaba las finanzas y la expansión. Fernanda supervisaba la contabilidad y los recursos humanos. Yo era la directora general, la cara de la empresa, la que tomaba las decisiones finales. O al menos eso creía. Los problemas comenzaron sutilmente, tan sutilmente que no los vi venir. Primero fueron las miradas entre ellos durante las reuniones. Luego los silencios cuando yo entraba a una habitación. Después las decisiones que tomaban sin consultarme, los cambios que implementaban sin mi aprobación. Mamá, no te preocupes por eso, me decía Daniel cuando yo preguntaba. Ya lo resolvimos nosotros. Son detalles operativos, añadía Rodrigo. Tú enfócate en lo importante. ¿Lo importante? Yo había construido ese negocio con mis propias manos. Todo era importante para mí. Pero dejé pasar las señales. Me convencí de que era normal, que mis hijos estaban madurando, tomando más responsabilidad. Pensé que debía alegrarme de que ya no me necesitaran tanto. ¡Qué ciega estaba! La primera señal clara llegó en marzo del 2023. Fernanda entró a mi oficina con una carpeta llena de documentos. Mamá, necesito que firmes estos papeles, dijo con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. ¿Qué son? Actualizaciones legales. Cosas de rutina. El abogado dice que necesitamos modernizar algunos contratos. Yo confié en ella. Era mi hija. Era contadora. Sabía lo que hacía. Firmé sin leer.
Durante los siguientes meses, más papeles llegaron, más firmas, más actualizaciones de rutina que yo aprobaba ciegamente porque confiaba en mis hijos más que en nadie en el mundo. Y entonces llegó aquella mañana de septiembre. Era un lunes. Yo llegué a la oficina central temprano, como siempre. Pero cuando intenté abrir la puerta con mi llave, no funcionó. Intenté de nuevo. Nada. Toqué el timbre. Una empleada joven que no reconocí abrió la puerta. ¿Puedo ayudarla, señora? Soy Carmen Valdivia, dije confundida. La dueña. Mi llave no funciona. La chica me miró con incomodidad. Espere aquí, por favor. Esperé afuera de mi propia empresa durante 15 minutos. 15 minutos parada en la banqueta como una extraña, mientras empleados que yo había contratado pasaban a mi lado evitando mirarme. Finalmente, Rodrigo apareció en la puerta. Mamá, ven conmigo. Me llevó a una sala de juntas que yo misma había decorado años atrás. Ahí estaban Daniel y Fernanda esperando. Los tres tenían la misma expresión, seria, distante, calculada. Siéntate, mamá, dijo Daniel señalando una silla. Yo me senté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Los tres intercambiaron miradas. Fue Fernanda quien habló primero. Mamá, hemos tomado una decisión. Una decisión difícil, pero necesaria para el futuro de la empresa. ¿Qué decisión? Creemos que es hora de que te retires, dijo Rodrigo. Ya tienes 62 años. Has trabajado toda tu vida. Mereces descansar. Yo los miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Retirarme? ¿Pero de qué hablan? Yo soy la directora general. Esta empresa es mía. Daniel se aclaró la garganta. Técnicamente, mamá, ya no lo es. El mundo se detuvo. ¿Qué quieres decir con que ya no lo es? Fernanda abrió una carpeta, la misma carpeta con la que había venido a mi oficina meses atrás. Los documentos que firmaste durante los últimos 6 meses transfirieron gradualmente la propiedad de la empresa a nosotros tres. Legalmente, Panadería Mora ahora nos pertenece a Daniel, Rodrigo y a mí en partes iguales. Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. Eso no puede ser legal. Yo no sabía lo que estaba firmando. Los documentos están perfectamente redactados, dijo Rodrigo con frialdad. Cualquier juez verá que firmaste voluntariamente. No hay nada que puedas hacer. Me engañaron. Mis propios hijos me engañaron. Usaron mi confianza, mi amor, mi ceguera de madre para quitarme todo lo que había construido en 40 años. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. ¿Por qué me hacen esto? Daniel suspiró como si yo fuera una niña que no entendía algo obvio. Mamá, las cosas tienen que cambiar. Tú sigues haciendo las cosas como hace 20 años. Te niegas a modernizar. Te niegas a expandir a otros estados. Nos has frenado durante años con tu terquedad. Yo construí esta empresa desde cero. Sí, interrumpió Fernanda, y te lo agradecemos. Pero ahora es nuestro turno de llevarla al siguiente nivel. Yo busqué sus ojos, los ojos de mis hijos, buscando algún rastro de culpa, de amor, de reconocimiento por todo lo que había sacrificado por ellos. Pero solo encontré frialdad, ambición, impaciencia. ¿Y qué se supone que haga yo ahora? Pregunté con voz quebrada. Rodrigo sacó un sobre del bolsillo de su saco. Aquí hay un cheque por $50,000 pesos. Es tu liquidación. También hemos pagado 6 meses de renta de un departamento pequeño cerca del centro. Después de eso, tendrás que arreglártela sola. $50,000 pesos. Después de 40 años de trabajo. Después de construir un imperio de panaderías. Después de darles todo a mis hijos. Esto es una miseria, dije sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Esto no es ni el 1% de lo que vale la empresa. Es más de lo que legalmente te corresponde, dijo Daniel con dureza. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Mi hijo me estaba diciendo que debía estar agradecida por las migajas que me arrojaban después de robarme todo. Y ya no te necesitamos aquí, mamá, dijo Rodrigo con esa frase que se quedó grabada en mi alma. Es hora de que descanses. Me pusieron de pie. Me guiaron hacia la puerta. Yo caminaba como un zombi, sin poder procesar lo que estaba pasando. En la entrada, un guardia de seguridad que yo no conocía me entregó una caja con mis pertenencias personales, fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Una taza que decía la mejor mamá del mundo. El reloj de bolsillo de Ernesto. Eso era todo. 40 años de mi vida reducidos a una caja de cartón. Cuídate, mamá,
dijo Fernanda desde la puerta, y tuvo el descaro de sonreír. Yo me di la vuelta y caminé. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad que había visto crecer mi negocio. Caminé hasta que mis pies no pudieron más. Y entonces me senté en una banca de un parque público y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió Ernesto. Lloré por la traición, por la ingratitud, por los años perdidos. Lloré por la madre que creí ser, y por los hijos que resultaron ser extraños crueles disfrazados de familia. No sé cuántas horas pasé en esa banca. El sol se movió en el cielo, las sombras cambiaron, la gente pasó a mi lado sin verme. Yo era invisible, una anciana llorando sola en un parque, otra estadística de abandono familiar que nadie quería ver. Cuando finalmente pude levantarme, fui al departamento que supuestamente mis hijos habían rentado para mí. Era un cuarto diminuto en un edificio viejo, con una cama individual, un baño compartido con otros inquilinos, y una ventana que daba a un callejón sucio. Ahí me quedé, inmóvil, mirando las paredes grises, preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. Los primeros días fueron los peores. No comía. Apenas dormía. Me quedaba acostada en esa cama dura, mirando el techo manchado de humedad, pensando en mis hijos, en la empresa, en todo lo que había perdido. Intenté llamarlos. Les envié mensajes. Ninguno respondió. Era como si yo hubiera dejado de existir para ellos. Una semana después de mi expulsión, tomé una decisión. No podía quedarme ahí tirada, esperando morir. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Fui a ver a un abogado. Un hombre joven, recién graduado, porque era el único que podía pagar con el poco dinero que tenía. Le conté todo. Le mostré los documentos que recordaba haber firmado. Él los revisó con cuidado. Su expresión se fue oscureciendo con cada página. Señora Valdivia, dijo finalmente, legalmente, esto es muy complicado. Los documentos están perfectamente redactados. No hay evidencia de que usted no supiera lo que firmaba. Podríamos argumentar engaño, pero sería muy difícil de probar. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Podemos intentar una demanda, pero le advierto que sería un proceso largo, costoso, y con pocas probabilidades de éxito. Sus hijos claramente planearon esto con abogados experimentados. Yo salí de esa oficina sintiéndome más derrotada que nunca. Mis hijos no solo me habían robado de manera que yo no pudiera hacer nada al respecto. Los días se convirtieron en semanas. El dinero se acababa. Los 6 meses de renta avanzaban inexorablemente. Yo buscaba trabajo, pero ¿quién contrata a una mujer de 62 años sin referencias recientes, sin título universitario, sin nada que ofrecer excepto décadas de experiencia que nadie valoraba? Fui a entrevistas donde me miraban con lástima. Llené solicitudes que nunca recibieron respuesta. Me ofrecí como voluntaria en iglesias, en comedores comunitarios, solo para tener algo que hacer, algún lugar donde ir. Una tarde de noviembre, mientras ayudaba a servir comida en un comedor para personas sin hogar, conocí a alguien que cambiaría mi vida. Se llamaba Esperanza. Tenía 68 años, cabello blanco recogido en una trenza, ojos oscuros que brillaban con una sabiduría tranquila. Era la coordinadora del comedor, una mujer que había dedicado su vida a ayudar a los demás. Te he estado observando, me dijo mientras lavábamos platos juntas. Tienes manos de trabajadora. Manos que saben hacer cosas. Yo bajé la mirada hacia mis manos arrugadas, las mismas manos que habían amasado pan durante décadas. Solía tener una panadería, dije en voz baja. ¿Solías? Y entonces, sin saber por qué, le conté todo. Le conté sobre Ernesto, sobre mis hijos, sobre la empresa, sobre la traición. Le conté sobre las noches sin dormir, sobre el departamento horrible, sobre el miedo constante de quedarme en la calle. Esperanza escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella simplemente dijo, ven conmigo. Me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del comedor. Ahí había un escritorio lleno de papeles, fotografías de familias sonrientes, diplomas enmarcados. Siéntate, dijo. Voy a contarte mi historia. Y me contó. Me contó que ella también había sido abandonada por su familia. Que su esposo la dejó por otra mujer cuando ella tenía 45 años. Que sus hijos se fueron con el padre porque él tenía dinero, y ella no tenía nada. Que pasó años en la pobreza, en la depresión, sintiéndose inútil e invisible. ¿Y cómo saliste de eso? Pregunté.
Esperanza sonrió. Encontré mi propósito. Dejé de definirme por lo que había perdido, y empecé a definirme por lo que podía dar. Este comedor, este trabajo, estas personas que ayudo todos los días, ellos se convirtieron en mi familia, una familia que yo elegí. Sus palabras me llegaron hondo. Una familia elegida. Eso era algo que yo nunca había considerado. Carmen, dijo Esperanza tomando mis manos, tú tienes habilidades. Sabes cocinar, sabes administrar, sabes trabajar duro. Esas cosas no se pierden porque alguien te quite un título de propiedad. Pero ya no tengo nada. Ni dinero, ni negocio, ni familia. Tienes algo más valioso, interrumpió. Tienes experiencia. Y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Yo negué con la cabeza. Tengo 62 años. ¿Empezar de nuevo? Es demasiado tarde. Esperanza se rió suavemente. Yo empecé de nuevo a los 50. Mi amiga Rosa empezó de nuevo a los 70. Nunca es demasiado tarde, Carmen. La única que puede decidir que es demasiado tarde eres tú. Esa noche regresé a mi departamento pensando en sus palabras. Me miré en el pequeño espejo del baño compartido. Vi a una mujer cansada, arrugada, derrotada. Pero también vi algo más. Vi a la misma mujer que había levantado una panadería de la nada. La misma mujer que había criado 3 hijos sola después de quedar viuda. La misma mujer que nunca, en 40 años, se había rendido. ¿Por qué me rendía ahora? Al día siguiente regresé al comedor. Le dije a Esperanza que quería ayudar más. Que quería aprender todo lo que ella pudiera enseñarme. Esperanza sonrió. Sabía que volverías. Ven, hay alguien que quiero que conozcas. Me llevó a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Ahí vivía una mujer llamada Margarita, de 75 años, que había sido chef profesional durante 50 años. Estaba jubilada, sola, y buscaba a alguien con quien compartir sus conocimientos. Esperanza me habló de ti, dijo Margarita mientras me servía un café. Me dijo que sabes hacer pan. Sí. Toda mi vida hice pan. Pero nunca aprendiste repostería fina, ¿verdad? Pasteles de fondant, macarons, petit fours. Yo negué con la cabeza. Nunca tuve tiempo. Siempre estaba ocupada con la producción básica. Margarita sonrió. Entonces tenemos mucho que hacer. Si quieres, puedo enseñarte todo lo que sé. ¿Por qué haría eso por mí? Porque estoy vieja y mis conocimientos morirán conmigo si no los paso a alguien. Y porque Esperanza me dijo que tú tienes manos de artista. Quiero ver si tiene razón. Y así comenzó una nueva etapa de mi vida. Cada día, después de ayudar en el comedor, iba a casa de Margarita y aprendía. Aprendí a hacer pasteles de 3 pisos perfectamente decorados. Aprendí a temperar chocolate. Aprendí técnicas francesas que nunca había imaginado. Mis manos, las mismas manos que mis hijos habían descartado como obsoletas, descubrieron nuevas habilidades. Cada día me sentía más fuerte, más capaz, más viva. Pasaron los meses. Diciembre llegó con su aire frío, y sus luces navideñas. Mi dinero se había acabado por completo, pero Esperanza me había conseguido un pequeño trabajo en el comedor que pagaba lo suficiente para la renta y la comida básica. Una noche, mientras decoraba galletas de Navidad para una venta de caridad del comedor, Esperanza se acercó con alguien. Carmen, quiero presentarte a alguien. Este es Mauricio Delgado. Me di la vuelta y vi a un hombre de unos 70 años, cabello canoso, ojos azules brillantes detrás de lentes de montura dorada. Vestía de manera sencilla pero elegante. Un suéter de lana, pantalones oscuros, zapatos de cuero pulido. Mucho gusto, dije limpiándome las manos en el delantal. El gusto es mío, respondió él con una voz grave y cálida. Esperanza me ha hablado mucho de usted. Me dice que es una panadera excepcional. Era panadera, corregí con amargura. Ya no. Mauricio sonrió. Una vez panadero, siempre panadero. Es como los músicos. Pueden dejar de tocar, pero la música nunca los deja a ellos. Había algo en su manera de hablar que me intrigó. ¿Usted a qué se dedica, señor Delgado? Soy empresario retirado. Tenía una cadena de restaurantes que vendí hace 5 años cuando mi esposa enfermó. Lo siento, dije sinceramente. Gracias. Ella murió hace 3 años. Cáncer. Desde entonces he estado buscando algo que le dé significado a mis días. Esperanza intervino. Mauricio es uno de nuestros principales benefactores. Financia buena parte de las operaciones del comedor. Mauricio restó importancia con un gesto de la mano. Es lo menos que puedo hacer. Tengo más dinero del que puedo gastar y ningún hijo que lo herede.
¿No tiene hijos? Mi esposa y yo no pudimos tenerlos. Lo intentamos todo, pero no fue posible. Al principio fue doloroso, pero con el tiempo aprendimos a llenar nuestra vida de otras maneras. Hubo un momento de silencio. Luego Mauricio señaló las galletas que yo estaba decorando. Esas galletas son impresionantes. Los detalles, los colores, la precisión. ¿Quién le enseñó? Una amiga. Margarita. Ha sido mi maestra estos últimos meses. ¿Margarita Soto? Preguntó con sorpresa. ¿La chef? ¿La conoce? Trabajó en uno de mis restaurantes hace 30 años. Es una de las mejores chefs que he conocido. Si ella le está enseñando, usted está en excelentes manos. Esa noche, después de que Mauricio se fue, Esperanza me miró con una sonrisa misteriosa. ¿Qué? Pregunté. Nada. Solo observando. Esperanza, no empieces. Apenas conozco a ese hombre. Lo sé. Solo digo que la vida tiene formas curiosas de poner a las personas correctas en nuestro camino. Yo puse los ojos en blanco, pero en secreto, algo dentro de mí se había movido. Había algo en Mauricio Delgado que me recordaba a Ernesto, no físicamente, sino en su manera de ser. Esa calma, esa amabilidad, esa forma de hacer que la gente se sintiera vista. Enero del 2024 llegó con noticias inesperadas. Margarita me llamó una mañana con urgencia. Carmen, ven rápido. Hay algo que necesitas ver. Fui a su casa corriendo, pensando que algo malo había pasado. Pero cuando llegué, ella estaba sonriendo. Mira, dijo señalando su teléfono. Era un artículo de periódico local. El titular decía: Panadería Mora anuncia expansión a 4 nuevos estados. Yo sentí un nudo en el estómago. Ahí estaban las fotos de mis hijos, sonriendo, posando frente a una de las panaderías. El artículo hablaba de su visión innovadora y su liderazgo emprendedor. No había una sola mención de mí, de Ernesto, de las décadas de trabajo que habían construido los cimientos de todo eso. Lo siento, dijo Margarita. Sé que es doloroso. Pero necesitabas verlo. ¿Por qué? Porque necesitas entender algo. Ellos pueden tener la empresa. Pueden tener el dinero, la fama, los artículos de periódico, pero no tienen lo que tú tienes. ¿Y qué es eso? Margarita me tomó de las manos. Integridad. Honor. La capacidad de mirar hacia atrás sin vergüenza. Eso, Carmen, vale más que cualquier cadena de panaderías. Yo quería creerle. Con toda mi alma quería creerle. Pero en ese momento, mirando las caras sonrientes de mis hijos, solo sentía un vacío enorme. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al comedor, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Bueno? ¿Señora Carmen Valdivia? Era una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Le llamo de parte del señor Mauricio Delgado. Él quisiera invitarla a cenar esta noche. Enviará un auto a recogerla a las 7 p.m. si usted acepta. Yo me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Señora Valdivia? Sí, estoy aquí. Yo. No sé si. El señor Delgado insistió en que le dijera que es solo una cena entre amigos. Nada más. Pero que tiene una propuesta de negocios que le gustaría discutir con usted. ¿Una propuesta de negocios? ¿Para mí? ¿Una mujer de 62 años que vivía en un cuarto de mala muerte? Está bien, dije finalmente. Acepto. A las 7 p.m. en punto, un auto negro se detuvo frente a mi edificio. Un chofer uniformado bajó y me abrió la puerta. Yo, que apenas tenía ropa presentable, me había puesto mi mejor vestido, uno que había guardado de mis días como empresaria, y que ahora me quedaba un poco grande por el peso que había perdido. El auto me llevó a las afueras de la ciudad, a una zona residencial que yo solo había visto de lejos. Casas enormes con jardines perfectos. Fuentes de piedra. Rejas de hierro forjado. Llegamos a una propiedad impresionante. Una casa de estilo colonial, con arcos blancos y un patio central lleno de árboles frutales. Las luces cálidas brillaban en las ventanas. El chofer me guió hacia la entrada. Mauricio estaba esperando en la puerta, vestido con un traje casual pero elegante. Carmen, dijo con una sonrisa genuina. Me alegra tanto que hayas venido. No sabía que vivías en un lugar así, dije mirando a mi alrededor con asombro. Es demasiado grande para una persona sola, admitió él. Pero mi esposa amaba esta casa. No he tenido el corazón para venderla. Me guió hacia el interior. La casa era hermosa, llena de arte,
de libros, de fotografías de viajes. Había calor humano en cada rincón, a pesar de la soledad evidente. Cenamos en un comedor elegante pero íntimo. La comida era exquisita, preparada por un chef personal. Hablamos de todo, y de nada. De mi pasado en la panadería, de su pasado en los restaurantes. De Ernesto, de su esposa. De los sueños que tuvimos y de los que nunca se cumplieron. Y entonces, cuando llegó el postre, Mauricio se puso serio. Carmen, tengo una propuesta para ti. Yo dejé mi tenedor sobre el plato. Te escucho. He estado pensando mucho desde que te conocí en el comedor. En lo que Esperanza me contó sobre ti. En lo que vi en tus manos cuando decorabas esas galletas. ¿Y qué es lo que viste? Vi a una artista. Vi a una mujer con décadas de experiencia que fue descartada injustamente. Vi talento que está siendo desperdiciado. Yo sentí que mis ojos se humedecían. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Mauricio se inclinó hacia adelante. Quiero financiar un negocio nuevo. Una pastelería de alta gama. Algo completamente diferente a lo que hacías antes. Pasteles de diseñador, repostería fina, productos exclusivos. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y qué tendría que ver yo con eso? Tú serías la dueña. La chef principal. Yo pongo el capital inicial, las conexiones, el local. Tú pones el conocimiento, la experiencia, el arte. Yo no podía creer lo que escuchaba. Mauricio, apenas me conoces. ¿Por qué harías algo así por mí? Él se recostó en su silla, pensativo. Cuando mi esposa murió, prometí que usaría el tiempo que me quedara para hacer cosas que importaran. Financiar el comedor fue un comienzo. Pero esto, ayudarte a ti, sería algo más personal. ¿Por qué personal? Mauricio me miró con esos ojos azules que parecían ver directamente al alma. Porque reconozco el dolor de ser descartado por la gente que amas. Mi propia familia, mis hermanos, me trataron igual cuando empecé mi negocio hace 40 años. Me dijeron que era un soñador, un tonto, que nunca lograría nada. No me hablaron durante décadas. ¿Y ahora? Ahora que soy rico, ahora que tengo éxito, aparecen en cada cumpleaños, en cada Navidad, fingiendo que siempre me apoyaron. Yo entendía perfectamente ese sentimiento. No tienes que responderme ahora, continuó Mauricio. Piénsalo. Toma el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que la oferta es genuina y que no hay condiciones ocultas. Esa noche, de regreso en mi departamento pequeño, no pude dormir. La propuesta de Mauricio giraba en mi mente. Era demasiado buena para ser verdad, ¿o no? Pasé días pensándolo. Hablé con Esperanza, con Margarita, con las pocas personas que ahora formaban mi círculo de confianza. Todas me dijeron lo mismo, que era una oportunidad única, que no podía dejarla pasar, que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Pero yo tenía miedo. Miedo de confiar de nuevo. Miedo de que me traicionaran otra vez. Miedo de invertir lo poco que me quedaba de energía en algo que podía fracasar. Una semana después llamé a Mauricio. He pensado en tu propuesta, dije. ¿Y? Necesito preguntarte algo primero. Lo que sea. ¿Por qué yo, Mauricio? Hay miles de chefs más jóvenes, más capacitados, más talentosos. ¿Por qué una mujer de 62 años que perdió todo? Hubo un silencio largo. Luego él respondió. Porque la experiencia tiene un valor que la juventud no puede reemplazar. Porque el dolor que has vivido te ha dado una profundidad que ninguna escuela puede enseñar. Y porque, Carmen, cuando te vi decorar esas galletas, vi algo que casi nunca veo en la gente. ¿Qué cosa? Pasión genuina, no ambición, no codicia, no deseo de fama. Solo pasión pura por crear algo hermoso. Yo cerré los ojos sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. Acepto, dije finalmente. Acepto tu propuesta. Maravilloso, respondió Mauricio con alegría en su voz. Entonces, Carmen Valdivia, prepárate. Porque vamos a construir algo extraordinario juntos. Y así, a mis 62 años, en el momento más oscuro de mi vida, cuando pensé que todo había terminado, comenzó una nueva historia. Una historia que cambiaría todo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad, emoción y descubrimiento. Mauricio cumplió su palabra en todo. Encontró un local perfecto en una zona elegante de la ciudad, un espacio que había sido una galería de arte, y que todavía conservaba esa atmósfera de sofisticación y belleza.
Recuerdo la primera vez que entré a ese local vacío. Las paredes blancas, los techos altos con vigas de madera oscura, los ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol. Mauricio caminaba a mi lado, observando mi reacción. ¿Qué te parece?, preguntó. Yo me quedé en el centro del espacio, girando lentamente, imaginando las posibilidades. Es perfecto, susurré. Es absolutamente perfecto. Entonces es tuyo. Durante los siguientes 3 meses trabajamos sin descanso. Contraté a un arquitecto para diseñar la distribución. La cocina estaría en la parte trasera, con todo el equipo de última generación que yo jamás había podido permitirme en Panadería Mora. El área de exhibición sería al frente, con vitrinas elegantes de cristal y madera, donde los pasteles y postres se mostrarían como obras de arte. Porque eso era exactamente lo que yo quería crear, arte comestible. Margarita me ayudó a desarrollar el menú. Pasamos semanas experimentando, probando, perfeccionando cada receta. Pasteles de fondant con diseños que parecían esculturas. Macarons de sabores únicos, jamaica con chile, tamarindo con chamoy, tequila con limón. Petit fours decorados con oro comestible. Tartas de frutas tropicales que explotaban de color. Cada creación llevaba un pedazo de mi historia. El pan de muerto que había hecho toda mi vida se transformó en una versión gourmet con chocolate belga y naranja confitada. Las conchas tradicionales se reinventaron con masas de brioche, y rellenos de crema pastelera de vainilla de Madagascar. Esto es increíble, dijo Margarita probando una de mis creaciones. Nunca había visto a nadie combinar la tradición mexicana con técnicas francesas de esta manera. Es lo que soy, respondí. Una mezcla de todo lo que he vivido. Mauricio venía al local casi todos los días. Al principio pensé que era para supervisar su inversión, pero pronto me di cuenta de que simplemente disfrutaba estar ahí. Se sentaba en una esquina con su café, leyendo el periódico, observándome trabajar. No tienes que venir todos los días, le dije una tarde. Debes tener cosas mejores que hacer. Él sonrió desde su rincón. No hay nada mejor que ver a alguien hacer lo que ama. Es inspirador. Nuestra amistad creció de manera natural, sin presiones, sin expectativas. Hablábamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Él me contaba sobre su esposa, Elena, sobre los viajes que habían hecho juntos, sobre los planes que nunca pudieron cumplir. Ella siempre quiso ir a París, me dijo una noche mientras cerrábamos el local. Pero siempre había algo, el trabajo, una reunión importante, una emergencia en algún restaurante. Siempre decíamos el próximo año. Y luego se enfermó. Yo escuchaba en silencio, sintiendo su dolor como si fuera el mío. Cuando murió, continuó Mauricio, me prometí que nunca más pospondría las cosas importantes. Que viviría cada día como si fuera el último. ¿Y lo has hecho? Él me miró con esos ojos azules que ahora conocía tan bien. Estoy intentándolo. Este proyecto contigo, Carmen, es parte de ese intento. Una noche de marzo, mientras yo trabajaba hasta tarde perfeccionando un pastel de bodas para nuestra gran apertura, Mauricio entró con una bolsa de comida china. Tienes que comer, dijo poniendo los contenedores sobre la mesa. No puedes vivir solo de azúcar glas y mantequilla. Yo me reí, algo que hacía cada vez más frecuentemente cuando él estaba cerca. Suenas como mi madre. Tu madre era una mujer sabia. Comimos juntos en la cocina, rodeados de bandejas de pasteles y el aroma dulce del chocolate derritiéndose. Y entonces Mauricio dijo algo que me sorprendió. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Has pensado en perdonar a tus hijos? Yo dejé de masticar. El bocado de arroz frito de repente sabía a cenizas. No, dije finalmente. No he pensado en eso. ¿Por qué no? Porque ellos no han pedido perdón. Porque siguen con sus vidas como si yo no existiera. Porque me robaron 40 años de trabajo, y ni siquiera tuvieron la decencia de sentir culpa. Mauricio asintió despacio. Entiendo. Pero el perdón no es para ellos, Carmen, es para ti. No sé si puedo perdonar algo así. No tienes que decidirlo ahora. Solo piénsalo. El rencor es un veneno que nos mata lentamente mientras esperamos que mate a otros. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Podía perdonar a Daniel, a Rodrigo, a Fernanda? ¿Podía soltar esa rabia que llevaba dentro como una piedra pesada en el estómago? No lo sabía. Pero por primera vez, estaba dispuesta a considerarlo. La gran apertura de Dulce Renacer, así decidí llamar a mi nueva pastelería,
Fue el 15 de abril del 2024. Exactamente 7 meses después de que mis hijos me echaran de mi propia empresa. Mauricio había contratado a una empresa de relaciones públicas para promocionar el evento. Había invitaciones elegantes, prensa local, influencers de comida, críticos gastronómicos. Todo lo que yo jamás había tenido con Panadería Mora. Esa mañana me levanté a las 4 am, como en los viejos tiempos. Pero esta vez no era por obligación, era por emoción pura. Me vestí con un traje de chef blanco impecable que Mauricio me había regalado, con mi nombre bordado en el pecho, Carmen Elena Valdivia, chef ejecutiva. Cuando llegué al local, Margarita ya estaba ahí, preparando los últimos detalles. ¿Lista?, preguntó. No, admití con una sonrisa nerviosa. Pero vamos a hacerlo de todas formas. A las 11 am abrimos las puertas. Y la gente llegó. Llegó en oleadas, curiosos, foodies, vecinos del área, periodistas con cámaras, todos queriendo ver qué era esta nueva pastelería de la que tanto se hablaba. Yo me paré detrás del mostrador, explicando cada creación, compartiendo las historias detrás de cada receta. Los clientes probaban, sus ojos se abrían grandes, sonreían, volvían a comprar. A las 3 p.m. ya habíamos vendido casi todo. Un crítico gastronómico del periódico más importante de la región se acercó a mí con una libreta. Señora Valdivia, sus creaciones son extraordinarias. ¿Dónde estudió repostería? En la vida, respondí. Empecé haciendo pan en una panadería pequeña hace 40 años. Todo lo demás lo aprendí en el camino. ¿Y este local? Es impresionante. ¿De dónde salió el financiamiento? Yo miré hacia donde Mauricio estaba parado, observando discretamente desde una esquina. De alguien que creyó en mí cuando yo ya no creía en mí misma. El crítico siguió mi mirada. ¿El señor Delgado? Sí. Interesante. Muy interesante. Esa noche, cuando finalmente cerramos las puertas, yo estaba agotada pero increíblemente feliz. Mauricio, Margarita, Esperanza y yo nos sentamos en medio del local vacío, brindando con champán. Por Dulce Renacer, dijo Mauricio levantando su copa. Por Dulce Renacer, repetimos todos. Y por Carmen, añadió Esperanza, la mujer más valiente que conozco. Yo sentí las lágrimas rodando por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de gratitud, de asombro por lo lejos que había llegado desde aquella banca de parque donde lloré pensando que mi vida había terminado. Las semanas siguientes fueron un sueño. La crítica del periódico salió, y fue extraordinaria. Nos llamaron una revelación culinaria, y una fusión perfecta de tradición e innovación. Los pedidos llegaban sin parar. Pasteles de boda, postres para eventos corporativos, catering para fiestas exclusivas. Tuve que contratar personal. Primero a 2 ayudantes de cocina, luego a una recepcionista, luego a un pastelero adicional. El pequeño local que había parecido enorme ahora se sentía apenas suficiente. Una tarde de mayo, mientras yo decoraba un pastel de cumpleaños con flores de buttercream, la recepcionista entró a la cocina con expresión nerviosa. Señora Carmen, hay alguien que quiere verla. ¿Quién? Dice que es su hija. El mundo se detuvo. Mi mano, que sostenía la manga de decorar, tembló violentamente. Una gota de buttercream cayó sobre el pastel, arruinando la flor perfecta que había estado creando. ¿Mi hija? Repetí con voz ahogada. Sí. Fernanda. Está en la recepción. Respiré hondo. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Dile que espere. Salgo en 5 minutos. Necesitaba esos 5 minutos para calmarme, para prepararme, para decidir si realmente quería enfrentar a la hija que me había traicionado. Finalmente salí a la recepción. Y ahí estaba Fernanda. Se veía diferente. Más delgada, más pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos. Su ropa, que siempre había sido impecable, ahora se veía arrugada, descuidada. Su cabello, antes perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola de caballo simple. Mamá, dijo con voz temblorosa. Fernanda. Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. Los clientes en el local nos observaban con curiosidad. Yo señalé hacia la puerta. Vamos afuera. Salimos a la calle. Había una banca de madera junto a la entrada, bajo la sombra de un árbol de yacaranda en flor. Nos sentamos, una al lado de la otra, pero con un abismo invisible entre nosotras. ¿Cómo me encontraste? Pregunté.
Vi el artículo en el periódico. Saliste en la foto. No podía creerlo cuando vi tu nombre. Yo asentí sin decir nada. Mamá, yo. Fernanda se detuvo, buscando las palabras. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo me engañaste para que firmara documentos que me quitaban todo? ¿Cómo me echaron de mi propia empresa como si fuera basura? ¿Cómo me dejaron en un cuarto miserable con 50,000 dólares pesos para sobrevivir? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Eran verdad. Fernanda bajó la mirada. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lo sé. Sé lo que hicimos, y sé que no hay excusa. Entonces, ¿para qué viniste? Porque las cosas han cambiado. Porque necesito que sepas la verdad. ¿La verdad? ¿Ahora quieres decirme la verdad? Fernanda respiró profundo. Daniel y Rodrigo me obligaron. Ellos planearon todo. Yo no quería hacerlo, pero me amenazaron con echarme a mí también si no cooperaba. Yo la miré con incredulidad. ¿Me estás diciendo que tus hermanos te forzaron? Sí. Rodrigo especialmente. Él siempre te tuvo resentimiento. Decía que tú nunca lo valoraste, que siempre preferías a Daniel. Eso es mentira. Yo los amé a los tres por igual. Lo sé, mamá. Pero Rodrigo no lo veía así. Y cuando papá murió y tú tomaste el control de todo, él sintió que le quitabas su lugar. Yo negué con la cabeza. Tu padre murió cuando ustedes eran adolescentes. Alguien tenía que tomar el control. Lo sé. Pero Rodrigo siempre pensó que él debía ser ese alguien. Que era su derecho como hombre de la familia. Las palabras de Fernanda me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Era posible? ¿Era posible que durante todos estos años, mientras yo trabajaba sin descanso para darles todo a mis hijos, uno de ellos me odiara en silencio? ¿Y Daniel? Pregunté. Daniel simplemente quería dinero. Rodrigo lo convenció de que la única manera de crecer realmente era sin ti. Que tú los frenabas con tus métodos anticuados. Mis métodos anticuados construyeron esa empresa desde cero. Lo sé, mamá. Lo sé. Fernanda se cubrió el rostro con las manos, llorando sin control. Yo la observé sin saber qué sentir. ¿Era esto una actuación? ¿Otra manipulación? ¿O era genuino arrepentimiento? ¿Por qué ahora, Fernanda? ¿Por qué vienes ahora, después de casi un año? Ella se limpió las lágrimas y me miró directamente. Porque todo se está derrumbando. ¿Qué quieres decir? La empresa, mamá. Panadería Mora está en crisis. Rodrigo tomó decisiones desastrosas. Expandió demasiado rápido, pidió préstamos que no podemos pagar, contrató gente incompetente. Las sucursales están cerrando una por una. Yo sentí algo extraño al escuchar eso. No era satisfacción exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo intermedio, una confirmación de lo que siempre supe, que mis hijos no estaban preparados para manejar lo que yo había construido. ¿Y Daniel? Daniel dejó la empresa hace 3 meses. Vendió su parte a Rodrigo por menos de lo que valía porque no quería hundirse con el barco. Se fue a vivir a Guadalajara. Ni siquiera nos habla. ¿Y tú? Fernanda sollozó. Yo perdí todo. Mi departamento, mi auto, mis ahorros. Todo está embargado porque Rodrigo usó mi nombre como garantía en algunos préstamos sin decirme. ¿Sin decirte? ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Igual que hicimos contigo. La ironía era casi poética. El mismo engaño que habían usado contra mí ahora se volvía contra ellos. ¿Y Rodrigo? Rodrigo está desesperado. Está buscando inversionistas, pidiendo dinero prestado a quien sea. Hasta intentó vender las recetas originales de papá a una cadena grande. Mi sangre hirvió. ¿Las recetas de Ernesto? Sí. Pero nadie las quiso. Sin tu nombre, sin tu reputación, esas recetas no valen nada para ellos. Yo me quedé en silencio procesando todo. Mi empresa, la empresa que Ernesto y yo habíamos construido con sangre, sudor y lágrimas, se estaba destruyendo en manos de mis propios hijos. ¿Por qué me cuentas todo esto, Fernanda? Ella me tomó de las manos. Porque necesito que me perdones. Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque cada noche, cuando intento dormir, te veo llorando en ese parque y me odio a mí misma. ¿Cómo sabes que lloré en un parque? Fernanda bajó la mirada. Te seguí ese día. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Te vi sentarte en esa banca, y llorar durante horas. Y yo me quedé escondida, sin atreverme a acercarme. Yo retiré mis manos de las suyas. ¿Me viste llorar y no hiciste nada?
Tenía miedo. Rodrigo me había dicho que si te ayudaba, me echaría a mí también. Y yo fui cobarde. Sí, dije con frialdad. Fuiste cobarde. Fernanda asintió aceptando el golpe. Lo sé. Y lo he pagado. Pero mamá, por favor, necesito tu perdón. No tu dinero, no tu ayuda, solo tu perdón. Yo me puse de pie. Mi corazón era un campo de batalla. Por un lado, esta era mi hija, la niña que había cargado en brazos, que había cuidado cuando enfermaba, que había visto crecer. Por otro lado, era la mujer que me había traicionado, que había participado en destruir mi vida. No sé si puedo perdonarte, Fernanda. No y tal vez nunca. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Pero te agradezco que vinieras. Que me contaras la verdad. Me di la vuelta para entrar al local, pero Fernanda me detuvo. Mamá, una cosa más. ¿Qué? Tu pastelería es hermosa. Lo que has logrado aquí, sola, empezando de cero a los 62 años. Es increíble. Estoy orgullosa de ti. Yo la miré por un largo momento. Y entonces, sin saber por qué, la abracé. Fue un abrazo breve, tenso, incómodo. Pero fue un abrazo. Cuídate, Fernanda. Tú también, mamá. Entré al local y no miré atrás. Pero cuando llegué a la cocina, tuve que sentarme porque las piernas me fallaban. Las emociones eran demasiadas, la rabia, el dolor, la tristeza, pero también algo que no esperaba, un pequeño, diminuto rayo de esperanza. Esa noche le conté todo a Mauricio. Él escuchó sin interrumpir, como siempre hacía. ¿Crees que dice la verdad?, preguntó finalmente. No lo sé. Pero algo en sus ojos era diferente. Había dolor real ahí. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Por ahora, nada. Necesito tiempo para procesar esto. Mauricio asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Las semanas pasaron. Dulce Renacer seguía creciendo. Los pedidos aumentaban, la reputación se expandía. Mauricio y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos, no solo en el local, sino también fuera de él. Cenas, paseos, conversaciones largas bajo las estrellas. Una noche de junio, mientras caminábamos por el centro histórico de la ciudad, Mauricio se detuvo frente a una fuente iluminada. Carmen, necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Él me tomó de las manos, mirándome con una intensidad que me hizo temblar. Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que Elena murió. Y no es solo por el proyecto, ni por la pastelería. Es por ti. Yo sentí que el corazón se me aceleraba. Mauricio. Déjame terminar. Sé que empezamos esto como socios de negocios. Sé que probablemente esto es lo último que esperabas. Pero Carmen, me he enamorado de ti. Las palabras quedaron flotando en el aire nocturno. La fuente murmuraba suavemente. Las luces de la plaza brillaban como estrellas caídas. No sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. No espero nada a cambio. Si solo quieres que seamos amigos, lo aceptaré. Pero no podía seguir callando lo que siento. Yo lo miré a los ojos, esos ojos azules que me habían dado esperanza cuando no tenía ninguna. Y me di cuenta de algo que había estado negando durante meses. Yo también lo amaba. No era el amor joven y apasionado que había sentido por Ernesto. Era algo diferente, algo más tranquilo, más maduro. Era el amor de dos personas que habían vivido, que habían sufrido, que habían perdido, y que habían encontrado en el otro un refugio inesperado. Mauricio, dije con voz temblorosa, yo también te quiero. Su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿De verdad? De verdad. No sé cómo pasó, ni cuándo. Pero sí. Te quiero. Él me abrazó ahí, frente a la fuente, bajo las estrellas. Y yo sentí que por primera vez en años estaba exactamente donde debía estar. No nos casamos inmediatamente. Ambos sabíamos que a nuestra edad no había prisa. Pero empezamos a construir una vida juntos. Yo me mudé a su casa, esa casa enorme que ahora se llenaba de risas, de aromas de pastelería, de vida. Y entonces, en agosto del 2024, llegó la noticia que cambió todo. Mauricio me llamó a su estudio una tarde. Su expresión era seria, preocupada. ¿Qué pasa?, pregunté sentándome frente a él. Fui al médico esta mañana. Me hicieron unos estudios de rutina y encontraron algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué encontraron? Un tumor. En el páncreas. Etapa temprana, dicen. Pero necesitan operarme lo antes posible. El mundo se volvió borroso. Otra vez no. Por favor, otra vez no. ¿Cuándo?
Fue lo único que pude preguntar. La próxima semana. Los doctores son optimistas. Dicen que si lo sacamos ahora, hay buenas probabilidades de recuperación. Yo me levanté y lo abracé con toda la fuerza que tenía. Vamos a salir de esto, dije con firmeza. Juntos. Vamos a salir de esto. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos, consultas médicas, noches sin dormir. Esperanza y Margarita se hicieron cargo de la pastelería mientras yo me dedicaba completamente a Mauricio. La noche antes de la operación, él me llamó a su lado. Carmen, necesito que me prometas algo. Lo que sea. Si algo sale mal mañana. No va a salir mal. Pero si sale mal, insistió, quiero que sigas adelante. Que sigas con la pastelería, con tu vida, con todo lo que hemos construido juntos. No quiero que te detengas por mí. Yo tenía lágrimas en los ojos. No me pidas eso. Te lo pido porque te amo. Y porque sé que eres más fuerte de lo que crees. Lo prometo, dije finalmente. Pero no va a hacer falta. Porque vas a salir de esa operación, y vamos a tener muchos años más juntos. La operación duró 6 horas. 6 horas en las que yo caminé por los pasillos del hospital, recé como no había rezado en años, y pensé en todo lo que Mauricio significaba para mí. Cuando el cirujano finalmente salió, yo corrí hacia él con el corazón en la garganta. ¿Cómo está? El doctor sonrió. La operación fue un éxito. Logramos extraer el tumor completamente. Va a necesitar recuperación, pero las perspectivas son muy buenas. Yo lloré de alivio. Lloré como no había llorado desde aquella banca del parque, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de esperanza, de amor. Mauricio pasó 2 semanas en el hospital, y luego 3 meses de recuperación en casa. Yo lo cuidé como él me había cuidado a mí cuando llegué a su vida rota y perdida. Le preparaba sopas nutritivas, lo ayudaba a caminar por el jardín, le leía libros por las noches cuando no podía dormir. Y en esos meses de cuidado, nuestro amor se fortaleció de una manera que yo nunca había experimentado. Era un amor forjado en la adversidad, templado por el miedo a la pérdida, purificado por la gratitud de tenernos. En noviembre, cuando Mauricio ya estaba completamente recuperado, él me sorprendió con algo inesperado. Era una tarde de domingo. Estábamos sentados en el jardín, disfrutando del sol de otoño, cuando él sacó una caja pequeña de terciopelo. Carmen Elena Valdivia, dijo arrodillándose frente a mí con dificultad, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Yo me llevé las manos a la boca, llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Estás seguro? Pregunté. A nuestra edad. A nuestra edad es exactamente cuando debemos hacer esto, porque ya no tenemos tiempo que perder. Porque cada día es un regalo. Y porque quiero pasar cada uno de esos días contigo. Sí, dije sin dudar. Sí, Mauricio. 1000 veces sí. Nos casamos en diciembre del 2024, en una ceremonia íntima en el jardín de nuestra casa. Solo estuvieron Esperanza, Margarita, algunos amigos cercanos, y el personal de la pastelería que se había convertido en nuestra familia elegida. Yo usé un vestido color marfil que Margarita me había ayudado a elegir. Mauricio vestía un traje azul marino que resaltaba sus ojos. Cuando nos dimos el sí, acepto, sentí que todo el dolor de mi pasado finalmente tenía sentido. Todo me había llevado hasta este momento, hasta este hombre, hasta esta nueva vida. Y entonces, una semana después de la boda, llegó la carta. Era de Fernanda. La había enviado a la pastelería porque no sabía nuestra dirección de casa. Querida mamá, decía. Te escribo porque no tengo el valor de decirte esto en persona. Rodrigo murió la semana pasada. Un infarto fulminante, igual que papá. Tenía solo 38 años. No te lo digo para que sientas pena por él. Sé que no la merece después de todo lo que hizo. Te lo digo porque antes de morir, me confesó algo. Me dijo que se arrepentía. Que cada día, desde que te echamos, vivía con la culpa. Que trataba de ahogarla en trabajo, en ambición, en alcohol, pero nunca lo lograba. Me dijo que tú eras la única que realmente había creído en él, y que él te había pagado con la peor traición posible. Me pidió que te dijera que lo sentía. Que si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Que esperaba que algún día pudieras perdonarlo, aunque sabía que no lo merecía. También me pidió que te dijera que estaba orgulloso de lo que has logrado. Que vio las fotos de tu pastelería en internet, y que lloró al ver lo lejos que habías llegado sin nosotros. Mamá, yo sé que estas palabras llegan demasiado tarde. Sé que Rodrigo debería haberte dicho esto en vida,
no a través de mí después de muerto. Pero quería que lo supieras. Daniel está en Guadalajara. No sabe que Rodrigo murió. No quise buscarlo. Yo estoy tratando de reconstruir mi vida. Encontré trabajo en una pequeña empresa de contabilidad. Es poco, pero es honesto. No te pido que me perdones. No te pido que me respondas. Solo quería que supieras la verdad. Te quiere, aunque no lo merezca. Fernanda. Yo terminé de leer la carta con las manos temblando. Mauricio estaba a mi lado, sosteniéndome. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. Yo miré la carta durante un largo momento. Rodrigo estaba muerto. Mi hijo, el que me había odiado en secreto, el que había planeado mi caída, ya no existía, y con él se iba la posibilidad de cualquier reconciliación, de cualquier cierre. No sé qué siento, admití. Debería estar triste. Es mi hijo. Pero lo único que siento es vacío. Es normal. El duelo por alguien que nos lastimó es complicado. ¿Crees que debería ir al funeral? Creo que debes hacer lo que sientas correcto. No lo que otros esperen de ti. Pensé en ello durante días. Finalmente, decidí no ir. No por rencor, sino porque no podía llorar por alguien que nunca me mostró su verdadero yo hasta que fue demasiado tarde. Pero sí hice algo. Le escribí una carta a Fernanda. Querida Fernanda, escribí. Gracias por contarme sobre Rodrigo. Aunque no puedo fingir tristeza que no siento, sí puedo decir que lamento que haya muerto tan joven, lleno de culpa y arrepentimiento. Te perdono, hija. No por él, ni siquiera por ti completamente, sino por mí. Porque cargar con la rabia es demasiado pesado, y ya estoy cansada de pesos que no me corresponden. No sé si algún día podremos tener una relación normal. No sé si algún día podré verte sin recordar lo que pasó, pero sí sé que el odio no me sirve para nada. Espero que encuentres tu camino. Espero que aprendas de los errores. Espero que algún día puedas mirarte al espejo sin vergüenza. Te quiere, a pesar de todo. Tu madre. Envié la carta y sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era reconciliación, no era olvido, pero era un paso hacia la paz. Los meses pasaron. Dulce Renacer siguió creciendo. Abrimos una segunda ubicación, luego una tercera. Mauricio y yo contratamos a un equipo de pasteleros que yo entrené personalmente, pasándoles no solo técnicas, sino también la filosofía que había aprendido en 40 años de trabajo. Cada pastel cuenta una historia, les decía. Cada postre que sale de esta cocina lleva un pedazo de quien lo hizo. Nunca olviden eso. Empecé a dar clases de repostería para mujeres mayores de 50 años. Mujeres que, como yo, habían sido descartadas por la sociedad, ignoradas por sus familias, olvidadas por el mundo. Les enseñaba a hacer pan, pasteles, galletas, pero más importante, les enseñaba que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 62 años cuando perdí todo, les contaba. 62 años cuando pensé que mi vida había terminado. Y ahora mírenme. Dueña de una pastelería exitosa, casada con un hombre maravilloso, viviendo la vida que nunca soñé posible. Una de esas estudiantes, una mujer de 58 años llamada Gloria, me abrazó después de clase un día. Usted me salvó la vida, maestra Carmen, dijo llorando. Mis hijos me abandonaron en un asilo hace 2 años. Pensé que ya no había razón para vivir. Pero usted me mostró que todavía hay belleza, que todavía hay propósito. Yo la abracé de vuelta, sintiendo las lágrimas en mis propios ojos. Tú te salvaste sola, Gloria. Yo solo te mostré que era posible. Mauricio y yo creamos una fundación, Segundo Despertar. Su misión era ayudar a mujeres mayores en situaciones de abandono familiar. Proporcionábamos apoyo económico, asesoría legal, terapia psicológica, y programas de capacitación como las clases de repostería. En el primer año, ayudamos a 78 mujeres. En el segundo año, 156. Para el tercer año, teníamos sucursales en 4 ciudades diferentes. Esto es más importante que cualquier pastelería, le dije a Mauricio una noche. Esto es lo que quiero dejar como legado. Y lo harás, respondió él. Lo estás haciendo. Fernanda se mantuvo en contacto. Cartas ocasionales, mensajes breves, nada demasiado íntimo. Me contaba de su trabajo, de sus intentos por reconstruirse. Nunca me pidió dinero, nunca me pidió ayuda. Solo me pedía que supiera que existía.
Yo leía sus cartas con sentimientos mezclados. Parte de mí quería odiarla todavía. Parte de mí recordaba a la niña que había cargado en brazos. Y parte de mí simplemente estaba cansada de sentir. En el aniversario de la muerte de Rodrigo, un año después, Fernanda me pidió que nos viéramos. Yo acepté. Nos encontramos en un café neutral, ninguna de las dos quería la tensión de estar en mi casa o en su departamento. «Te ves bien», me dijo cuando llegué. Feliz. «Lo estoy», respondí. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy. Hablamos durante horas. Ella me contó todo lo que había pasado en el año desde la muerte de Rodrigo. Cómo había tenido que vender lo poco que le quedaba para pagar deudas. Cómo había vivido en casas de amigos durante meses. Cómo finalmente había encontrado estabilidad en un trabajo modesto pero honesto. He aprendido mucho, dijo. Sobre el dinero, sobre la familia, sobre lo que realmente importa. ¿Y qué importa realmente?, pregunté. Las personas. No las empresas, no las cuentas bancarias, no las apariencias. Las personas que te aman de verdad, que están ahí cuando todo se derrumba. Yo asentí. Eso es exactamente lo que me tomó 62 años aprender. Mamá, dijo Fernanda tomando mi mano, sé que no puedo borrar lo que hicimos. Sé que probablemente nunca podrás confiar completamente en mí de nuevo. Pero quiero que sepas que he cambiado. Que el dolor me enseñó lo que la comodidad nunca pudo. Yo la miré a los ojos, buscando la verdad detrás de sus palabras. Y por primera vez, la encontré. Te creo, dije finalmente. No sé si algún día seremos las mismas de antes, porque yo ya no soy la misma de antes. Pero podemos intentar construir algo nuevo. Fernanda lloró. Yo también lloré. Y en ese café, rodeadas de extraños que no sabían nuestra historia, empezamos el largo proceso de reconstruir algo que se había roto en 1000 pedazos. No fue fácil. Nunca es fácil. Hubo días en que la desconfianza regresaba, en que los fantasmas del pasado aparecían sin invitación. Pero poco a poco, con paciencia y tiempo, Fernanda se convirtió en parte de mi nueva vida. Conoció a Mauricio, quien la recibió con la misma calidez con que recibía a todos. Empezó a ayudar en la fundación, primero como voluntaria, luego como coordinadora de uno de los programas. Su experiencia en contabilidad resultó invaluable. Es irónico, me dijo un día mientras trabajábamos juntas en un evento. Usé mis habilidades para quitarte todo. Y ahora las uso para ayudarte a dar. La vida tiene formas curiosas de enseñarnos lecciones, respondí. Daniel nunca regresó. Según Fernanda, él había rehecho su vida en Guadalajara, lejos de todo lo que le recordara su pasado. A veces me preguntaba si pensaba en mí, si sentía culpa, si le importaba. Pero nunca lo supe. Y eventualmente, dejé de preguntármelo. Hoy es diciembre del 2027. Han pasado 4 años desde aquella mañana terrible en que mis hijos me echaron de mi propia empresa. 4 años desde que mi mundo se derrumbó. 4 años desde que conocí a Mauricio, a Esperanza, a Margarita, a toda la familia elegida que ahora llena mi vida. Tengo 66 años. Mi cabello es completamente blanco ahora, pero lo llevo con orgullo. Mis manos siguen siendo fuertes, capaces de crear belleza con azúcar y mantequilla. Mi corazón, aunque lleva cicatrices, late con más fuerza que nunca. Dulce Renacer tiene ahora 8 sucursales en todo el país. La Fundación Segundo Despertar ha ayudado a más de 500 mujeres. Mauricio y yo hemos viajado a París, a Roma, a Barcelona, cumpliendo los sueños que él nunca pudo cumplir con Elena. Fernanda trabaja conmigo todos los días. Nuestra relación no es la que era antes de la traición, es diferente, quizás más honesta. Ya no hay expectativas imposibles, no hay resentimientos ocultos. Solo 2 mujeres que aprendieron a la fuerza que el amor verdadero no se da por sentado. A veces, cuando estoy sola en la cocina temprano en la mañana, preparando pan como hacía hace 40 años, pienso en Ernesto. Pienso en los sueños que tuvimos juntos, en la panadería pequeña donde todo comenzó. Y le hablo en silencio. Lo logramos, mi amor. No de la manera que pensamos, pero lo logramos. Y juro que a veces, en el aroma del pan recién horneado, puedo sentir su presencia. Como si él estuviera ahí, sonriendo, orgulloso de lo lejos que llegué. La vida me enseñó muchas cosas en estos 66 años. Me enseñó que la familia no siempre es la sangre que corre por nuestras venas. Me enseñó que el amor verdadero puede llegar cuando menos lo esperamos, incluso después de los 60. Me enseñó que el éxito no se mide en dinero ni en propiedades, sino en la paz que sentimos cuando cerramos los ojos por la noche.
Y sobre todo, me enseñó que nunca, jamás, es demasiado tarde para renacer. Si mi historia llega hasta ti, quiero que sepas algo. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto te hayan lastimado. No importa cuántas veces te hayan dicho que ya no vales nada. Tú tienes dentro de ti la semilla de algo hermoso. Solo necesitas el valor de plantarla. Yo lo hice a los 62 años, llorando en una banca de parque, sin dinero, sin familia, sin esperanza. Y hoy estoy aquí, rodeada de amor, de propósito, de paz. Si yo pude, tú también puedes. Porque la vida no termina cuando el mundo te da la espalda. La vida comienza de nuevo cuando decides darte la vuelta y caminar hacia la luz. Mi nombre es Carmen Elena Valdivia de Delgado. Tengo 66 años. Y esta es mi historia de renacer. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. A veces, una historia puede encender la chispa que alguien estaba esperando. Suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga, que la vida te sonría, y que nunca olvides lo que vales. Hasta la próxima. La vida no termina cuando el mundo te da la espalda. La vida comienza de nuevo cuando decides darte la vuelta y caminar hacia la luz.